여러분 안녕하십니까. Hoy vamos con el especial, con el segundo especial sobre el día de Yuche. En un principio yo quería hacerlo principio por principio, pero voy a hacerlos del tirón en este especial. Los principios son tres, que son los principios de Chachuson, de Chanchoson y de Wisixon. Chachuson, como dije en el anterior vídeo, es el principio de independencia o independencia soberana. Digamos que cada principio se puede enfocar en una cuestión concreta. Por ejemplo, el de Chachoson se puede enfocar en la ideología, en la política y en la economía. Y de hecho este es el más importante en mi opinión, porque en la ideología se puede concentrar en el tema de la emancipación de las clases oprimidas. En el caso de las masas populares, que es como lo llama Kim Il-sung y también Kim Jong-il. Porque, a ver, en el Yuche, cuando se dice masas populares, no se refiere solamente al proletariado, sino también se refiere a los esclavos, también se refiere a la burguesía en el estado feudal, también, es decir, a las clases oprimidas. También se refiere, en este caso, en el Chachusón, en el caso, en el campo ideológico, a la revolución en cada país acorde a su realidad material. Es decir, por ejemplo, en China, pues subir al socialismo, pues fue acorde a su cultura y a su historia. En el caso de Corea, acorde a su cultura y a su historia. En el caso de Rusia, posteriormente a la Unión Soviética, pues Lenin hizo un gran trabajo ideológico que dio luego ya a cabo el leninismo posteriormente. Es decir, no se puede mm, aplicar el leninismo como tal a cualquier marco de cualquier país, aunque ha hecho una notable aportación a todos los países socialistas. Y eso es algo que se nota a día de hoy. Luego también hace también referencia al antiimperialismo. Por ejemplo, un país en la idea Yuche no puede llevar a cabo su revolución socialista si es un país oprimido o un país opresor. Es decir, actualmente Estados Unidos no puede llevar a cabo una revolución socialista. ¿Por qué? Porque es que tiene países que están siendo oprimidos, como por ejemplo es España, por poner un ejemplo, a través de la OTAN. O, por ejemplo, España tampoco, porque es un país oprimido, a través de la OTAN y la Unión Europea. Bueno, el FMI, más cuestiones, ¿no? Pero lo más patente es la OTAN y la Unión Europea. O sea, no hay soberanía. Tachuson se puede traducir como soberanía o independencia, se puede traducir. Muchos lo traducen solo como independencia, pero no. También significa soberanía. Luego, el Chachuson explicado a través de la política, hay algunos que dicen, no, pero es que el Yuche es una idea nacionalista. Claro, claro que lo es. Sin embargo, no se opone al internacionalismo, sino que se apoya. Porque, a ver, cada país debe ser independiente para desarrollar sus revoluciones. Y luego, posteriormente, una vez organizada la revolución y tomado el poder, poder asociarse libremente con otros países. Es así de claro. Porque es que no hay oposición entre una cosa y la otra, sino que hay diferencias temporales. O sea, no de concepto. Luego, respecto a la economía eh, es la base material de la vida social. Esto lo dijo Kim Jong-il. Hay que tender a adquirir la autosuficiencia en la economía en la idea Yuchi. Porque, a ver, el país se tiene que sostener sobre una base económica. Si es una base dura, la economía, el país va a ir hacia adelante, si no, no. La economía, en Marx, es la relación principal del ser humano con la naturaleza. Y eso es algo clarísimo que tiene también la idea Yuche. No es que el ser humano sea un ser social, no, es un ser social y económico. Cuidado, esto hay que tenerlo muy en cuenta, aunque no se diga generalmente. Y luego, el tercer punto, y es muy importante, es la salvaguardia nacional. Porque, a ver, antes hemos dicho que la Yuche es antiimperialista, obviamente. Y el imperialismo siempre está al acecho. Un ejemplo es la guerra de Corea, que sigue legalmente activa
aunque no haya intercambios no haya lucha activa. En este caso, la salvaguardia del país es necesaria. No obstante, y solamente por esto, otros países no socialistas han sufrido la invasión de Estados Unidos. Libia, Afganistán, Irak, Siria, Ucrania, aunque, bueno, está ahí la OTAN, pero está ahí acechando. Cualquier país tiene derecho a la autodefensa, a defender su propio territorio y su integridad territorial. Y en caso de Corea, también de su revolución socialista. Esto va a empezar a sonar a el ejército, hay que tenerlo activo, hay que tenerlo bien entrenado. Es decir, prioridad del ejército sobre otros asuntos. Esto simplemente es y llanamente es la política Songun. Se conoce mundialmente. No es que sea solo el ejército, no, sino que es prioridad para que todo lo hecho no caiga en balde. O sea, no es lo que dicen los grandes más media de que no, que es que la vida castrense en Corea del Norte es lo único que hay. No, no, no. Es prioritario, pero no lo único. O sea, cuidado con estas cositas. Y luego vamos con el segundo principio de Chanchozón, que es el apoyo en las masas populares. Una revolución no es posible sin apoyarse en las clases oprimidas. Esto es, escuchar sus necesidades. Un símil con Occidente, los falsos comunistas, que en realidad son socialdemócratas, a la hora de la verdad, es la eterna guerra entre partidos autodenominados comunistas, que son clones los unos de los otros, en realidad, y que ninguno de ellos escucha las peticiones de la clase trabajadora, sino que están enfrascados en luchas inútiles, sobre todo en redes sociales. Y esto se puede ver. Una situación semejante a esta se dio en Corea durante la ocupación japonesa, que en realidad estaban enfrascados en luchas entre ellos, incluso fue aún más chungo, porque unos y los otros se denunciaban a la Kempeitai cuando el Partido Comunista A se enteraba que el Partido Comunista B iba a hacer una acción, y cogían y se echaban a la Kempeitai, que también pasaba al contrario, que el Partido Comunista A iba a hacer una acción, el Partido Comunista B, en represalia, se echaba a la Kempeitai, a la policía colonial japonesa, es la Kempeitai. Y aparte de esto, y en un sistema socialista asentado como lo que es el coreano, la lucha sigue, pero no de igual manera, porque allí están ganando la lucha. El llegar al socialismo no es un símil de que todo está ganado, pues sigue habiendo problemas del día a día. Por ejemplo, dentro del método Chosanri, que es de la gestión de las granjas, es obligatorio que todo funcionario llamado de cuello blanco vaya a trabajar a las granjas, por ejemplo, a sacar arroz, a plantar lo que sea, vaya a trabajar allí una temporada al año. Esto depende de cada sitio. Para evitar el apoltronamiento y la generación de nomenclaturas. Es decir, de que un peñanés que trabaja, yo qué sé, atendiendo para el banco para sacar dinero, es decir, de cajero, eso no le evita ir una vez al año a sacar arroz, yo que sé, a Nampó, por ver un ejemplo, ¿no? Durante una semana, 2 semanas, 3 semanas al año. Digo, este lapso de tiempo porque es que no sé exactamente cuánto tiempo es. Y luego, otro paso de estos, dentro del chanchozón, el trabajo conforme a la realidad. Este subpunto proviene directamente del materialismo dialéctico marxista. Hay que analizar la realidad desde un punto materialista y realista dentro de la vista de la experiencia, tanto propia como experiencias ajenas. Aquí es ya cuando el yuche se entronca con otras experiencias socialistas, es decir, que el yuche toma lo que ven los coreanos válido, por ejemplo, de la Revolución Rusa, de la Revolución China en un principio, también de los vietnamitas, de los laosianos, etcétera, de cualquier revolución que haya sido válida o de que en el pasado haya sido válida. Y luego, pues a ver, a este principio se le conoce como Tanchozón, pero en realidad se llama el principio de espíritu creador. Es decir, que una revolución no puede llevarla a cabo
una sola persona o dos personas o tres personas, no, es algo común de todo el pueblo, de lo que se llama las masas populares dentro de la idea Yuche. Y luego ya el tercer principio de Wissington, que a este se llama conciencia, conciencia de clase. Un subpunto es la superación ideológica. La superación ideológica es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. El dogmatismo siempre es la muerte de una revolución. Esto se evita con una constante formación ideológica. Y cito a Kim Il-sung, perdón, a Kim Jong-il, que los rezagos de antiguas ideas son muy conservadores y persistentes. La formación ideológica es una tarea compleja y duradera y necesita esfuerzos intensos para el éxito. Kim Jong-il. Ahora viene un concepto que viene directamente del confucianismo. La revolución pasa por una edición acertada del líder y del partido, teniendo por credo la propia teoría revolucionaria y un espíritu revolucionario y comunista. A ver, esto es una adaptación del confucianismo, porque a ver, en el confucianismo lo que era, esto proviene de la relación paterno-filial. Es decir, un líder es el padre de una nación dentro del confucianismo y así debe ser respetado. Sin embargo, si un líder es déspota, este, por parte del pueblo, puede ser depuesto. Esto es muy importante en el confucianismo y también se le conoce como piedad paterno-filial. Hay que tener en cuenta también, aparte de esto, que el tema del liderazgo en la actual RPDC no es que se ponga un líder a dedo, no. Esto ya lo expliqué, el tema de la jefatura del Estado, y sé que soy muy pesado con este vídeo, pero es que hay que verlo. Hay que ver el vídeo para entender el tema del liderazgo en Corea que hice yo sobre la jefatura del Estado, para entender el tema del líder, de por qué está puesto ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, hay un concepto importante que es el concepto de vida orgánica. Es un modo de vivir de manera revolucionaria, que emana de la naturaleza del movimiento comunista. Es una escuela para la forja revolucionaria. La vida física la da la familia, la dan los padres, las madres y los hermanos. Y aquí tiene la base de la vida orgánica. Es decir, la idea Yuche rompe totalmente, pero totalmente, con el individualismo capitalista. Pero totalmente. La base de la vida revolucionaria en la idea Yuche es la familia. Sin familia no hay revolución. Es decir, y hay un caso, bueno, muchos casos, de que cuando un hombre se enrola en el ejército, le sigue su esposa. O cuando una mujer se enrola en el ejército popular de Corea, casi automáticamente se enrola el marido. O sea que es algo natural, una cosa natural. Pues que sin familia física es que no hay vida humana directamente. Y siguiendo con esto, eh, también se toma conciencia de clase, en este caso, a través de la vida orgánica. Y también se tiene en cuenta la superación ideológica. ¿Por qué? Porque tú vas a preguntar a tus camaradas, cuando estás leyendo, o a los clásicos, que allí se lee mucho a Stalin, a Lenin, a Marx también, pero esto es durante la secundaria, por lo que me han comentado. Y vas a preguntar a tus camaradas qué le parece esta opinión, tal, y te va a decir, oye, estás equivocado, estás en lo cierto, tal. O sea que hay una relación social también con tus compañeros de trabajo, de estudios, etcétera. Y esto se llama la superación ideológica, porque vas a comunicarte, vas a socializar con otras personas, tanto política como socialmente. Y ya como último punto, dentro del Wissington, está la priorización del trabajo político. Una revolución nunca se ha organizado sola, por sí misma, sino que son las clases oprimidas, lo que se llama las masas populares en la idea Yuche, quienes las organizan. Los esclavos, la burguesía en su momento y la clase trabajadora. O sea, siempre, o sea, no, actualmente la burguesía no va a organizar ninguna revolución actualmente. Sí la organizó en su momento, como la Revolución Francesa, por poner un ejemplo, y que a ver, que es que hay que dotar a las masas populares de conciencia política, de línea política, a través de un partido de vanguardia. Si no, no hay.
de tu tía. Y también la revolución es de entrada algo voluntario, aunque es la propia nación quien debe organizarla. Y esto es muy importante lo que voy a decir. No se puede organizar ni por naciones ajenas y no se puede hacer a instancias ajenas ni para cobrar remuneraciones, sino partiendo de la propia fe e instancias políticas. Dar preferencia a todo este trabajo político es una necesidad derivada de la naturaleza del régimen socialista. En la sociedad socialista, las masas populares son las dueñas del todo, de la propiedad de los medios de producción. A diferencia de la sociedad capitalista, donde son víctimas de la opresión y de la explotación. Por lo tanto, es, dentro de Yayuche, legítimo apoyarse en su alta conciencia política y en su fervor revolucionario. Claro, también hay que tener en cuenta que esto es dentro del socialismo, no dentro del capitalismo, ojo, que aquí solo algunas personas tienen conciencia de clase para sí, que son dos conceptos en sí, para sí en sí, significa que esa clase existe y para sí es que tiene conciencia de que existe. Esto muy poca gente actualmente en el capitalismo lo tiene. Y bueno, con esto queda un poquito expuesto lo que son los tres principios de la idea Yuche, pero quiero dejarlo explicado así de manera simple, porque es que si no es muy arduo de entender, también porque estamos hablando de un país con una cultura muy diferente, y también quedaría también para un vídeo de 3 horas, explicarlo todo de manera muy específica, porque es que también hay que hacer referencia a cosas de la historia de Corea, también a cosas de historia de Asia Oriental, porque Corea, a ver, no es un ente cerrado, también tiene relaciones con otros países, en su época de cuando se estaba organizando la revolución. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo, comentad mucho, compartir y añadir que se deseo. Y bueno, por último, agradeceros a los 800 suscriptores que me sigáis, también a los que compartáis, también a los que comentáis, muchísimas gracias. Y la verdad que me encanta hacer vídeos, que me lo agradezcáis también me gusta aún muchísimo más. Y seguimos adelante.